Se lee la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Aleluya, alaben al Señor desde los cielos, alábenlo en las alturas, alábenlo todos sus ángeles, alábenlo todos sus ejércitos, alábenlo sol y luna, alábenlo todas las estrellas luminosas, alaben los cielos de los cielos y las aguas que están sobre los cielos, alaben ellos el nombre del Señor, pues él ordenó y fueron creados, los estableció eternamente y para siempre. Les dio ley que no pasará. Alaben al Señor desde la tierra, monstruos marinos y todos los abismos, fuego y granizo, nieve y bruma, viento tempestuoso que cumple su palabra, los montes y todas las colinas, árboles, frutos y todos los cedros, las fieras y todo el ganado, reptiles y aves que vuelan, reyes en la tierra y todos los pueblos, príncipes y todos los jueces de la tierra, jóvenes y también vírgenes, los ancianos junto con los niños. Alaben ellos el nombre del Señor, porque solo su nombre es exaltado. Su gloria es sobre tierra, cielos, él exaltado el poder de su pueblo. Alábenle para todos sus santos, para los israelitas, pueblo a él cercano. Aleluya. Aleluya. Amén. Gracias, hermano. ¿Cuál es la palabra que más se repite en el Salmo? ¿Cierto que sí? Alábenlo, alábenlo, alabemos a nosotros como creación, alabemos a nuestro Creador. Amén. Muy bien. Abran sus Biblias, hermanos. Bueno, yo estoy emocionado de exponerles la palabra del Señor. Espero que ustedes también estén con sus corazones anhelando ver hoy la palabra del Señor, recibir la palabra de nuestro gran Dios, del Eterno. Continuamos en Marcos capítulo 2, versículos 13 al 17. Durante las últimas semanas hemos visto a Jesús predicando y realizando muchos milagros. Hemos visto a Jesús realizando muchos milagros. Hemos visto a un Jesús que está siendo muy conocido, su fama ha crecido y a medida que vamos conociendo a nuestro Señor, a nuestro Salvador, pienso que también nosotros, nuestro carácter y nuestros corazones se van moldeando más a lo que Jesús realmente pide de su pueblo, a lo que realmente Jesús vino a enseñar a su pueblo. Hemos visto a Jesús llegar a ser muy popular y lo hemos visto llegar a ser muy popular entre la gente, ¿sí? Mucha gente iba detrás de él, pero hoy vamos a ver que no todos aprueban el ministerio de Jesús. Y es insólito, ¿no? Uno puede decir, pero ¿por qué, no? ¿Por qué a pesar de tantos milagros y a pesar de tantas obras poderosas de parte de Jesús, hay algunos que no aprueban el ministerio de Jesús? Y hoy los vamos a conocer, y vamos a conocer estos personajes, estos corazones ¿qué clase de corazón no aprueba el ministerio de Jesús? Y esto no solamente nos dirige a aquellos tiempos, hace 2000 años, sino esto nos compete a ti y a mí. Porque podremos decir que seguimos a Jesús, que somos cristianos, pero hay cosas que no aprobamos de Jesús. Entonces, esta sección inicia una serie de 4 relatos de oposición a Jesús. 4 relatos que muestran qué clase de corazones estaban y por qué se estaban oponiendo a Jesús. Y a medida que la misión de Jesús de salvar a los pecadores se hace más clara, más contundente, más firme, a medida que Jesús pasa cada vez más tiempo con los pecadores, ¿no? Como nos enseñaba el pastor Jim, ¿cómo se llamaba el pastor que nos enseñó acá? Larry, el pastor Larry. Él nos enseñaba que un pastor tiene que oler a oveja, ¿no? Si no, no es pastor. Entonces, a medida que nuestro pastor Jesucristo estaba con los pecadores, los religiosos y los moralistas comienzan a volverse contra Jesús, empiezan a oponerse contra Jesús. ¿Quiénes? Los religiosos y los moralistas. Y hoy los vamos a conocer más en detalle. Y esto es lo que vemos hoy
vamos a ver este primer relato sobre estas 4 posiciones que Jesús tuvo que enfrentar. Amén. ¿Ya tienen sus Biblias listas, hermanos? Marcos capítulo 2, versículos 13 al 17. Dice así la palabra del Señor. Y estuvo en el desierto. Perdón. Ahora sí, versículo 13 dice: Jesús salió de nuevo a la orilla del mar y toda la multitud venía a él y les enseñaba. Al pasar, vio a Leví, hijo de Alfeo, sentado en la oficina de los tributos, y le dijo: sígueme. Y levantándose lo siguió. Y sucedió que estando Jesús sentado a la mesa, en casa de Leví, muchos recaudadores de impuestos y pecadores estaban comiendo con Jesús y sus discípulos, porque había muchos de ellos que lo seguían. Cuando los escribas de los fariseos vieron que él comía con pecadores y recaudadores de impuestos, decían a sus discípulos: ¿por qué él come y bebe con recaudadores de impuestos y pecadores? Al oír esto, Jesús les dijo: los que están sanos no tienen necesidad de médico, sino los que están enfermos. No he venido a llamar a justos, sino ¿a quiénes? A pecadores. Fascinante relato, fascinante respuesta de Jesús, fascinante cómo Jesús aborda a estos hombres, cómo él maneja la situación. Y queremos pensar en algo. Vamos a pensar, y aquí se formula una pregunta. ¿Hemos pensado alguna vez en el hecho de que las personas que Jesús vino a salvar, por la cual Jesús fue capaz de dejar su trono, ¿no? Que el hecho de que Jesús vino fue por personas pecadoras, que Él vino a salvar pecadoras? ¿Tú en algún momento has pensado en esto? ¿Y dónde vemos esto? Entonces lo vemos en Marcos 2.5, vemos que todos los milagros de Jesús hasta el momento culminaron en el perdón de los pecados. En Marcos 2.5 vemos que todo finalizaba con el perdón de los pecados. El corazón del evangelio que proclamamos es la muerte de Jesús para el perdón de nuestros pecados. Aquí nuevamente estas palabras, ¿no? Para perdón, finaliza diciendo, para perdón de nuestros pecados. Esto está en 1 Corintios 15.3. ¿Sí? En Lucas 24.47 vemos otra vez las palabras perdón de los pecadores. Dice: después de su resurrección, Jesús dijo: se predicará en mi nombre el arrepentimiento y el perdón de los pecadores en todas las naciones. Entonces, vemos acá y no tenemos una declaración más clara, más grandiosa y un propósito más claro de Jesús que estas palabras que acabamos de leer. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores. Jesús se acercó a nosotros, el reino de Dios se acercó a nosotros para llamar a los pecadores. Y esto es importante que lo entendamos. Los pecadores son las personas que Jesús vino a salvar. Los pecadores son las personas a las cuales Jesucristo vino y se acercó, tocó, habló con ellos. Jesús vino a salvar a los pecadores. Entonces, ¿qué concepto o qué piensas tú de los pecadores? ¿Qué reacción tenemos nosotros hacia los pecadores, hacia las personas que están afuera, ¿no? Nosotros ya estamos de este lado, ¿no? Nosotros... Exacto. Amén. Fue Cristo el que nos perdonó. Nadie puede perdonar pecados, solamente nosotros tenemos que humillarnos y predicarles el evangelio. Exactamente. De hecho, el hermano José lo dijo claro, ¿sí? Hay personas, pero lastimosamente, a pesar de que eso es una verdad, lo que el hermano José dice, lastimosamente hay personas dentro de la iglesia cuyos pecados les repugnan, ¿no? Hay cristianos que les repugnan los pecados. ¿Sí? Hay personas a las que no quieres acudir debido a sus pecados. O sea, ¿cuál es tu reacción frente a las personas allá afuera
que están pecando? ¿Cómo tú las miras? ¿Cómo tú te acercas a ellos? ¿Qué reacción tú tienes, no? Hay personas a las que no quieres acudir debido a sus pecados. Y eso es impresionante, ¿no? Saber esto. Hay personas a las que preferirías que Jesús no fuera a ellos, o personas que preferirías que no vinieran a tu iglesia. ¿Por qué? Porque hay cristianos que prefieren tomar esa distancia hacia los pecadores. Si a ti te disgusta el pecado, entonces tu actitud no es diferente a la de Dios. Tu actitud no es diferente a la de Dios. Dios, el Señor, es demasiado santo, 3 veces santo, como para siquiera mirar el pecado. Dios no puede mirar el pecado. Él odia y detesta el pecado. Sin embargo, el Señor ama a la gente. Y eso que quede claro, hermanos, ¿cierto? Odia el pecado, del más pequeño al más grande, todos los pecados, los detesta. Sin embargo, el Señor ama a la gente. Y en esto conocemos lo que es el amor, en que Cristo murió por nosotros. ¿Cierto? Él ama a la gente porque sabemos que Cristo murió por nosotros, y la Biblia es muy clara en que cada uno de nosotros es pecador. Cada uno de nosotros, o sea, como venimos como de esa línea, ¿no? En Romanos 3:23 dice, todos pecaron y no alcanzaron la gloria de Dios. En Romanos 3:10, no hay nadie que sea justo, dice la palabra. No hay nadie, no hay ni uno. Eclesiastés 7:20 dice, no hay nadie que siempre haga lo correcto y nunca peque. Salmo 5:9, toda garganta es sepulcro abierto. Es decir, todo lo que sale de nuestra boca es un sepulcro. Hay mentiras, hay engaños, hay chisme, malas palabras. Y si Jesús no se acerca a los pecadores a causa de sus pecados, ¿qué pasaría si Jesús no se acercara, si Jesús no hubiera hecho lo que hizo? Si el plan de Dios no se hubiera hecho. En primer lugar, Él nunca habría venido a nosotros, Él nunca hubiera dado su vida en la cruz, y ninguno de nosotros se salvaría. Tan sencillo como eso. No habría salvación para nosotros. Y si preferimos que ciertos tipos de personas no se salven, si nosotros preferimos que cierto tipo de personas no vengan a la iglesia, entonces nosotros estamos prefiriendo un evangelio diferente al evangelio de Jesús, al evangelio que está en este libro. Si nosotros preferimos que no vengan esas personas, preferimos no hablar y compartir el evangelio a los pecadores, entonces nosotros preferimos un evangelio diferente al evangelio que Cristo enseñó. Y por eso yo les decía al comienzo que el Espíritu Santo está moviendo esta iglesia a compartir lo que por gracia recibimos. No podemos callarnos. Y en un momento yo les decía a ustedes, bueno, yo tengo que empezar por mi hogar, ¿verdad? Yo tengo que predicar el evangelio a mis hijos, a mi pareja, a mi esposa, a mi esposo. Pero no me puedo quedar ahí. Yo tengo que compartir el evangelio. Y Jesús nos asegura que todos los pecados serán perdonados, ¿cierto? Eso está en Marcos 3:28. Pero hay uno menos uno. ¿Cuál es el pecado que no será perdonado? Amén. El único pecado que no será perdonado es rechazar, ¿no? Y blasfemar contra el Espíritu Santo, rechazar a Cristo. Y la invitación de Jesús es muy clara a todos nosotros, y es, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno me abre la puerta, ¿qué pasa enseguida? Yo entraré y cenaré con él. Yo estoy a la puerta y llamo. Y es algo terrible cuando los cristianos se niegan a llevar el evangelio a la gente debido a sus pecados. Es lastimoso. O cuando nos negamos a aceptar a quienes Dios está salvando. ¿Pero por qué pasa esto? ¿Por qué nosotros nos inclinamos a esto? ¿Por qué nuestros corazones se niegan a aceptar a quién Dios puede salvar o no? ¿Sí? Porque es un terrible pecado del orgullo. Es posible que no estés haciendo las mismas cosas que la gente de afuera hace. Es posible que aquí, digamos,
en comillas, ¿no? Entre comillas, nosotros estemos viviendo vidas diferentes, ¿no? A partir del momento que tú conociste y depositaste tu fe en Cristo, tu vida no volvió a ser la misma. Y es posible que tú no estés haciendo las mismas cosas de la gente de afuera, pero todavía pecamos, hermanos. Y esa es la verdad, todavía pecamos. Y Cristo murió por todos nuestros pecados. Hay algunos pecados que odia más, que Dios odia más que otros. Y sí, hay algunos pecados que tienen mayores consecuencias que otros. Ciertamente, herir a una persona, apuñalar a una persona, a alguien es peor que robar un lápiz. Pero todo pecado, grande o pequeño, sigue siendo un pecado. No olvidemos que el Señor odia el pecado del orgullo. ¿Quién dice eso? La palabra. En Proverbios 6:17 dice que el Señor aborrece los ojos soberbios y el corazón orgulloso es pecado, hermanos. El corazón orgulloso es pecado. Proverbios 6:17. El verdadero problema con los hombres que critican a Jesús es el orgullo. Estos que empezaron a ponerse, estos que empezaron a pensar y hablar entre sí, creyendo que Jesús no sabía, creyendo que Jesús no conocía sus corazones, empezaron a criticar a Jesús basados en su orgullo. Miran a los demás y los llaman pecadores. Estos hombres empezaron a llamar a los demás pecadores. No se calificaban a ellos como también pecadores, no, los demás eran los pecadores. Y están juzgando a Jesús por ir y acercarse a estas personas, a esta gente. Y todo el tiempo están ignorando el pecado en sus propios corazones. No hay pecado en sus corazones. Somos más diligentes en señalar y más severos con el pecado de otros. Y esto es orgullo, hermanos. Somos más severos, ¿no? Con mi propio pecado yo soy más blando. Pero con el pecado de los demás soy más severo, más drástico. Soy más drástico. Entonces nos indigna el pecado de los demás, pero mi pecado no me produce ni una lágrima. Y es sorprendente cómo nuestro corazón actúa, ¿no? Porque nos indigna y nos da una ira, ¿no? Como llaman muchas personas, una ira santa, ¿no? No es que tengo una ira santa porque mire esta persona lo que hace o este hermano. Nos indigna el pecado de los demás, pero mi propio pecado no produce tan solo ni una lágrima. Tú siempre que piensas que soy mejor que alguien, tú siempre que de pronto tú piensas que tú permitas en tu mente, en tu corazón, yo merezco esto y ellos no, tú siempre que permitas y recibas en tu corazón pensamientos de soy más justo, estás caminando por la base del orgullo. El orgullo. El orgullo humano es muy peligroso porque la Biblia nos dice claramente, Dios resiste a los orgullosos, pero da gracia a quienes. ¿Cuál es el otro punto opuesto al orgullo? A los humildes. Dios resiste a los orgullosos, pero da gracia a los humildes. Y se requiere humildad para venir a Jesús, porque primero tienes que reconocer tu necesidad de perdón. Y por eso es que el Evangelio, hermanos, el Evangelio no les cae tan bien a muchos, porque es que el Evangelio te lleva a ti a reconocer tu propio pecado, y eso a las personas no les gusta ver. Les gusta ver es que son capaces, que quieren ser exitosos, que quieren alcanzar, y una cantidad de psicología, pero no reconocen su necesidad de perdón. Jesús lo dijo, bienaventurados los pobres. El mismo Jesús lo enseñó. Pero esto es lo único que una persona moralista no puede ver. Y no puede ver porque el pecado nos hace creer que somos mejores que otros. Y como nos creemos mejores que otros, hermanos, criticamos a otros, condenamos a otros, cómo habla, mire este cómo vive, mire este cómo viste, y llegamos a puntos como a decir, mire este cómo predica, mire este cómo enseña. Porque nosotros sabemos más. Y el pecado del orgullo nos hace creer que lo que hacemos
¿sabes qué? No es tan malo. O sea, lo que yo hago, ¿sabes qué? No es tan malo. Porque yo no estoy dañando a nadie. El pecado me hace creer eso y me engaña diciéndome, no, es que tú no estás haciéndole daño a nadie. ¿En serio tú crees eso? El pecado te volvió a engañar. El pecado nos volvió a engañar. Te está engañando otra vez, porque la primera víctima de mi pecado soy yo mismo. La primera víctima cuando yo peco soy yo mismo. Daño mi relación con Dios, daño mi sensibilidad hacia pecados mayores, me distancio del eterno, de Dios, pierdo bendiciones de parte de Dios. Yo me destruyo a mí mismo. Y ese es el pecado, el engaño que trae el pecado. En algún momento todos nosotros hemos hecho cosas así, porque el pecado nos sigue engañando, hermanos. A pesar de que ya somos libres del pecado, el pecado es un engañador. Y así es como actúa el horrible pecado del orgullo. Así es como actúa en nuestros corazones, en nuestras vidas, así actúa. Y basándonos en esta escritura de hoy, vamos a cuestionarnos algunas preguntas muy importantes. Primera pregunta dice, ¿puedo ver el pecado en mi propia vida? Son 5 preguntas muy buenas que nos van a servir a nosotros el poder como sacar un test y concluir, bueno, ¿estoy caminando sobre el orgullo o estoy caminando sobre la humildad que Jesús enseñó, sobre el servicio que el mismo Jesús modeló? Primera pregunta, ¿puedo ver el pecado en mi propia vida? ¿O estoy más pendiente del pecado de los demás? Segunda pregunta, ¿entiendo mi necesidad del perdón de Jesús? ¿Entiendo mi necesidad del perdón de Jesús? Tercera pregunta, ¿tengo compasión por las personas que no conocen a Cristo? ¿A ti te mueve, te duele? ¿Alguna vez has derramado lágrimas por otros, por los que no conocen a Cristo? Cuarta pregunta, ¿les llevaré el mensaje de salvación? Quinta, ¿aceptaré a cualquiera que Jesús traiga a su presencia? ¿Lo aceptaré? ¿Lo miraré con compasión? ¿Lo miraré con misericordia? Entonces, dicho esto, hermanos, formulando estas 5 preguntas, vayamos al versículo 13. Muchas veces en los evangelios encontramos a Jesús enseñando a las multitudes a lo largo del mar de Galilea. Vemos aquí que él salió de nuevo a la orilla del mar de Galilea. Habían colinas alrededor del mar de Galilea que formaban como un anfiteatro, o sea, formaban como un estilo de teatro, ¿no? O sea, era ese lugar donde él podía enseñar. Y Jesús ha salido de nuevo aquí junto al mar, multitudes acudían hacia él, lo seguían, Jesús les estaba enseñando, ¿sí? Y vemos aquí en el versículo 14, pasen conmigo al versículo 14, dice que después de esto Jesús sigue adelante y se encontró con alguien. ¿Con quién se encontró? Este personaje importantísimo, Leví, hijo de Alfeo. A Leví lo conocemos mejor como Mateo, ¿verdad? Mateo es de la tribu de Leví, es un levita, por lo que, como algunos de nosotros sabemos, eso significa que Mateo en realidad debía ser un trabajador del templo. Pero Mateo está sentado en la oficina de los tributos. ¿Cuál era este famoso trabajo que él tenía? Recaudador de impuestos, ¿cierto? Hoy en día también tenemos ese trabajo acá, ¿no? Recaudador de impuestos, que es el mismo, sí, el de los taxes y demás, de todo esto, de todo este tema. Los recaudadores de impuestos hacían entonces lo mismo que hacen ahora, ¿sí? Recaudan impuestos para el gobierno, pero la mayoría de los judíos odiaban a estas personas, a los recaudadores de impuestos. ¿Por qué? ¿Por qué creen ustedes que las personas odiaban a los recaudadores? ¿Cierto? Porque bueno, estas personas pensaban que los recaudadores de impuestos eran terribles pecadores y vendidos a su propio pueblo. Claro, los recaudadores de impuestos trabajaban para el gobierno romano, este gobierno que tenía subyugado al pueblo, ¿no? Al pueblo judío, ¿no?
y al que los judíos odiaban porque era una potencia extranjera que se había apoderado de su país. El imperio romano, el gobierno romano, se había apoderado de su país. Entonces tenían que pagar impuestos al emperador César, quien afirmaba ser un dios. O sea, el colmo de los colmos, ¿no? Porque aparte que tenían que pagar un impuesto a alguien que vino a sus tierras, pero resulta que ese emperador, aparte de todo, afirmaba ser Dios, ¿no? Y los recaudadores de impuestos eran considerados tampoco como ladrones, porque normalmente extorsionaban a la gente, ¿cierto? Nada diferente a lo que pasa. No, hoy en día no pasa eso, ¿no? Hoy en día todo es como tan transparente y tan honesto, ¿cierto? Normalmente extorsionaban a la gente para obtener más dinero y se lo quedaban para sí. Des en cuenta que esta extorsión y el manejar esos dineros y el robar no es de ahora, hermanos. Hace 2000 años veíamos esto. Entonces, ahora aquí no sabemos si Mateo era deshonesto o no. Él estaba trabajando como un recaudador, pero el llamado de Jesús a Mateo a ser un discípulo es muy significativo y marca un precedente para nosotros, hermanos. El llamado que Jesús le hace a Mateo es impresionante, viéndolo desde el contexto de lo que estaba trabajando Mateo, ¿no? ¿Por qué? Porque Jesús ha llamado a un hombre al que todos miran y dicen, ese es un pecador. No les caían bien, ¿no? A la gente no le caía bien a Mateo. Lo señalaban como un pecador. Así que estamos empezando a ver muy rápidamente que Jesús no concede un lugar en su reino solo a personas justas. O sea, las personas que Dios escoge para su reino no van en un avión de primera clase. Y es impresionante esto, ¿no les parece, hermanos? Jesús está llamando a las personas que viven vidas mundanas, las personas que están tratando de salir adelante en esta vida. Jesús llama ¿a quién? A las personas que están tratando de obtener lo que este mundo ofrece y piensan ustedes mismos en esto. Yo quiero que ustedes piensen en esto. Jesús los está llamando a abandonar esas búsquedas y a seguirlo a Él. Jesús va detrás de personas que tienen sus corazones en busca de algo terrenal, con ídolos. Esas son las personas que Jesús mira. Esas son las personas que Jesús busca. Y Jesús está llamando a abandonar esas búsquedas y a seguirlo a Él. El pastor comentaba esta mañana y nos explicaba que la hermana de él tiene un buen trabajo en el gobierno. De hecho, nosotros la conocemos, estuvimos hace 2 años ya, ¿no? En el Spring. Para el tiempo de Spring estuvimos en la casa de ellos y el pastor comentaba que el empleo de ella pues paga muy buen dinero, trabaja para el gobierno, ¿sí? La atención médica, los beneficios son increíbles, ¿no? Todo lo que incluye un empleo, ¿no? Un trabajo para el gobierno, y es muy difícil que te despidan, ¿no? Él explicaba que la hermana muchas veces le explica a él que pues acá hay mucha gente que todo el tiempo ella escucha hablar de gente que no trabaja muy duro, que hace las cosas como a medias, o personas que cometen errores terribles y aún así año tras año conservan su trabajo, incluso consiguen ascensos. También hay mucho interés en estos trabajos y cada vez que hay una vacante o que existe una vacante, tienen una gran cantidad de solicitantes, imagínense, ¿no? Y lo mismo ocurre, no es diferente a nuestros países, ¿no? De origen. Lo mismo ocurre con el puesto de Mateo. Lo mismo ocurre. Una vez que deje este trabajo, una vez que Mateo decida dejar ese trabajo, es muy poco probable que lo recupere. Él se estaba enriqueciendo, ¿no? Con este trabajo. Imagínense ustedes lo que esto conlleva. Aunque la mayoría de los judíos odian a los recaudadores de impuestos, entienden que es un buen trabajo, ¿no? Es una buena manera de enriquecerse rápidamente. Y habrá una fila de personas esperando para tomar el trabajo de Mateo tan pronto como él renuncie. Pero mira lo que hace Mateo. Jesús dice, sígueme.
¿cierto? Y Mateo, ¿qué hace? Se levantó y le siguió. Y lo que sucede con Mateo es lo mismo que sucede con los otros discípulos. ¿Recuerdan lo que hemos estudiado domingos atrás? Pedro y Andrés dejaron un negocio de pesca. Santiago y Juan dejaron sus carreras y a sus padres. Mateo también está abandonando un buen trabajo que probablemente nunca va a recuperar. Tú dirás, ¿y esto qué tiene que ver conmigo? Muy bonita la historia, pero ¿qué tiene que ver conmigo? Y te lo digo porque es sumamente importante que entiendas que cuando Jesús te llama, Él te llama a darle la espalda a algo. Él nos llama, hermanos, para darle la espalda a algo. Pero habrá algo que Jesús te llamará a dejar atrás. Eso sí es claro. Habrá algo que Jesús te está llamando a que tú dejes algo atrás para seguirle a Él. Porque Él no te va a compartir. Él es un Dios celoso y Él no te va a compartir con los dioses de este mundo. ¿Cuántas personas se sienten detenidas porque no quieren hacer esto? Ustedes y yo conocemos, ¿cierto? Familias, amigos, no quieren dejar un trabajo que Dios les habla por muchas formas que dejen. No quieren dejar una casa, no quieren dejar un negocio, una esperanza, un sueño en esta vida. Se aferran a algún plan en sus vidas porque van detrás de su voluntad y no quieren dejar atrás ese plan que tiene porque sienten que todo lo controlan, que lo tienen controlado. Y no lo abandonan para seguir a Jesús. ¿Hay algo que te impide seguir a Jesús? Tú lo conoces, hermano, tú sabes. No le podemos esconder eso a Jesús. Allá en tu corazón tú sabes qué es lo que te está impidiendo seguirlo a Él. ¿Qué te viene a la mente? Piensa en las cosas que estás buscando en lugar de Cristo. Muchas veces uno escucha, no es que no tengo tiempo. No, el problema aquí no es tiempo, el problema es tu prioridad. ¿Cuál es tu prioridad? Y hace una pregunta. ¿Eso es algo que dejarás atrás hoy? ¿Tú vas a responder de inmediato al llamado de Jesús? Pasen conmigo al 15, hermanos. Versículo 15. ¿Qué pasó acá? ¿Qué vemos acá? Vemos que aquí hemos llegado ahora a la segunda parte de este relato y nos enteramos de que en la casa de Leví, de Mateo, ¿cierto? Se está celebrando una especie de cena. No sabemos cuál es el propósito de esta cena, digamos que no está registrado. Quizás fue una fiesta de despedida para Mateo, o quizás fue una oportunidad para que Jesús conociera a los amigos de Mateo, de Leví. Pero sí sabemos que muchos de los invitados, ¿qué característica tenían? ¿Quién me dice? O sea, ¿cómo los veían? Pecadores. Sabemos que muchos de los invitados son pecadores y recaudadores de impuestos. Pero la mayoría de las personas perdidas que vienen a Cristo, la mayoría de sus amigos también están perdidos. Sus compañeros de trabajo están perdidos y la gente con la que andan se pierde. Y sería bueno que más personas en la iglesia entendiéramos esto porque los pecadores son amigos de pecadores. Pero cuando un pecador viene a Cristo, ahora hay una oportunidad para que sus amigos escuchen el Evangelio, para que escuchen la verdad que los haga libres. Y sin embargo, algunas personas en la iglesia se sienten muy incómodas con los pecadores. Y no quieren que estén cerca. Y la palabra pecadores abarca una amplia gama, hermanos, de personas en nuestra sociedad. Y ustedes lo saben. Salimos a las calles y sabemos y conocemos a alguien que engaña a su marido o a su esposa, vecinos, amigos, familiares que está engañando a su marido o a su esposa, un novio, una novia que están viviendo juntos, un pandillero o una prostituta,
hombres de negocios sin escrúpulos, que roban al pueblo, gays, lesbianas, drogadictos, o sencillamente un hombre que juega al golf en lugar de ir a la iglesia. Todos, ¿verdad? Pero la pregunta es, ¿qué reacción tenemos frente a estos pecadores? Frente a estas personas. Algunos cristianos están dispuestos a aceptar al hombre que juega al golf, ¿no? En lugar de ir a la iglesia, pero no están dispuestos a estar cerca de la prostituta, del homosexual, del drogadicto. ¿Cierto que nos cuesta? Pero, ¿qué vemos que está sucediendo aquí? O sea, ¿qué es lo que está pasando aquí? Jesús está comiendo con esta gente, sus discípulos están comiendo con esta gente, ¿cierto? Y muchas de estas personas ya seguían a Jesús. Y esta cena se lleva a cabo en la casa de Leví. Pero el lenguaje sugiere que muchos de los invitados no eran personas a los que Leví invitó. Entonces, eran personas que habían venido con Jesús, que estaban siguiendo a Jesús. Muchos recaudadores de impuestos y pecadores estaban comiendo con Jesús y sus discípulos porque había muchos de ellos que le seguían. Y este detalle nos explica por qué la gente religiosa estaba tan enojada con Jesús. O sea, aquí empiezan los choques fuertes, ¿no? Y Jesús tiene que empezar a enfrentar esta gente religiosa y aquí podemos ver el por qué estaban enojados. Se sentían muy incómodos porque Jesús pasaba tiempo, su mayoría de tiempo era con personas pecadoras. Y ellos se sentían muy incómodos con Jesús porque estar cerca de él significa que también tendrían que pasar tiempo con estas personas, con pecadores. Y simplemente no les gustó eso y quizás piensan en algunas personas en la iglesia hoy que tienen el mismo problema. Lastimosamente hoy en las iglesias existe este problema. Versículo 16, pasen conmigo hermanos, versículo 16. Aquí aprendemos quiénes son los críticos, los escribas de los fariseos. Vemos a estas personas, escribas, la mayoría de los escribas eran fariseos. Los fariseos eran un grupo estricto de judíos, eran estrictos, intentaron guardar todas las leyes de Dios con mucha diligencia, trataban de cumplir todas esas leyes, pero también era el grupo de judíos más moralista y crítico que había en ese momento. Estos escribas de fariseos. Era un grupo moralista y muy crítico. Jesús tuvo constantemente encuentros fuertes con estos hombres, donde tuvo que señalarles su orgullo, su falta de amor, su falta de misericordia hacia los demás, su legalismo, su hipocresía. Y estos eran el tipo de hombres que no se detenían a ayudar a alguien a cambiar una llanta porque se les podría ensuciar el traje o les haría llegar tarde a la iglesia. Estos eran los hombres que ofrecían largas oraciones llenas de palabras elegantes para que otras personas escucharan y dijeran, vaya, este hombre sí, es muy religioso, sabe, conoce. Y estos son los hombres que invitan a sus amigos a comer con ellos después de la iglesia, pero le dijeron al hombre que no tenía hogar, al hombre que necesitaba una compañía, le dice, puedes irte. Y estos son los hombres que mirarían a Dios y dirían, gracias Señor porque no soy como aquellos pecadores. La oración característica de estos moralistas religiosos es gracias porque no soy como los demás. Y el problema es que estos hombres, hermanos, tenían con Jesús, el problema que estos hombres tenían con Jesús era que ellos pensaban, ningún judío que se respete comería con estos pecadores, con esta gente, y ellos pensaron, Jesús estaba probando el comportamiento pecaminoso de estas personas. Entonces ellos estaban muy disgustados con Jesús y por eso preguntan, ¿por qué Jesús come con pecadores y publicanos? ¿Por qué Él hace esto? Ellos estaban esperando un Mesías que los librara del poder romano. Ellos estaban esperando un Mesías poderoso, influyente,
y resulta que les llegó un Mesías entrando en un burro, sirviendo, lavando pies y amando a los pecadores. Por eso no aceptaban este Mesías. Y lo que estos hombres tienen mal es que Jesús no aprueba los pecados de la gente. Y esto también, o sea, es decir, tenemos que aclarar esto acá, ¿verdad? Jesús no va al bar a buscar a pecadores para luego beber con ellos y participar en sus pecados. Jesús no se dirige al usurero, al recaudador de impuestos y le dice, todo el mundo tiene que ganar dinero, entonces de alguna manera hazlo, no pasa nada. No, Jesús no va a los pecadores y darles una palmadita en la espalda diciéndoles, no te preocupes, tu pecado está bien, todo el mundo lo comete. Sigue adelante. No. Esto no es lo que está haciendo Jesús. Esto no es lo que está enseñando Jesús. Jesús es muy claro en que debemos arrepentirnos de nuestros pecados y alejarnos de ellos. Sin arrepentimiento no podemos seguir a Jesús. ¿Qué le dijo Jesús cuando perdonó a la mujer sorprendida en adulterio? También le dijo, vete. Podría haberle dicho solamente vete. Yo no te juzgo. Tranquila, ve. ¿Cierto? No, Jesús es claro y le dice, vete y no peques más. La buena noticia es que realmente podemos venir a Jesús tal como somos, hermanos. Tal como somos. Pero la buena noticia también es que no puedes quedarte como estás, sin frutos dignos de arrepentimiento. Y Jesús nos acepta sin importar cuáles hayan sido nuestros pecados y sin importar cómo sea nuestra vida en este momento. En otras palabras, no tenemos que cambiarnos a nosotros mismos antes de que Jesús nos tome. No tenemos que limpiarnos para ser dignos de Él. Podemos llegar a Jesús exactamente como estamos ahora mismo. Yo he escuchado muchas veces decir que yo encontré a Jesús. No, Jesús me encontró a mí. Jesús no estaba perdido. Dios no está perdido. El que estaba perdido era yo, en mis delitos y pecados. Dios es soberano, Dios es poderoso, Él es el creador, nosotros su creación. Y por eso es imposible venir verdaderamente a Jesús y no ser cambiado, hermanos. Cuando tú conoces a Jesús y depositas la fe en Él, hay cambios. Es evidente. No somos salvos por las obras, pero las obras evidencian esa salvación. Evidencian ese confiar, esa justificación que tengo en Jesús. ¿Y por qué pasa esto? Porque recibir a Cristo requiere arrepentimiento y cuando Cristo viene a tu vida, Él hace cambios. Hay cosas que debemos dejar atrás. Él nos da su Espíritu Santo. Él nos enseña su palabra, Él nos da el poder de alejarnos del pecado y Él nos da la fuerza y el deseo de hacer lo correcto. Cuando aceptamos a Cristo, cuando creemos a Cristo, cuando confiamos en Cristo, tenemos su Espíritu en nosotros. Hay poder dentro de nosotros, hermanos, para caminar sobre su palabra, para alejarnos del pecado. Y conocemos personalmente a personas que han caído presas de hombres como estos escribas, ¿cierto? Y las personas que quizás no vienen a la iglesia porque creen que primero tienen que poner su vida en orden. ¿No han escuchado eso? Lo escuchamos constantemente. Hace poco llamé a un amigo del hermano José y me respondía algo, no con esas palabras, pero en resumida era eso. No, es que yo necesito trabajar, necesito sacar adelante las cosas que tengo financieramente y ahí sí tengo tiempo, hermano, así literal me dijo, ahí sí tengo tiempo, hermano, para ir a la iglesia y buscar a Dios. Personas que no quieren venir a la iglesia porque piensan, yo no soy como la gente que va allí, no necesito. No voy a la iglesia porque no necesito. Y ahí estamos caminando sobre la línea delgada del orgullo. Jim, ustedes conocen a Jim, él tiene un amigo llamado Rick, ¿sí? Que fue víctima de hombres como estos escribas fariseos.
Jean acaba de guiar a Rick a enseñarle, a predicarle sobre Jesús, sobre el Señor, y le dijo que comenzar, y Rick le dijo a Rick, yo quiero comenzar a asistir a una iglesia. Rick no vivía por acá cerca, así que Jean intentó ayudarlo. Él encontró una iglesia cerca a donde Rick vivía, pero cuando Rick fue a la iglesia, oh sorpresa, uno cree que eso no existe, pero pasan cosas. Cuando Rick fue a la iglesia, el pastor puso a Rick en una habitación separada donde nadie podía verlo. ¿Por qué? Porque Rick tenía tatuajes en todo su cuerpo y en toda su cara. Terrible situación. Jesús está dando la bienvenida a personas que son como Rick. Pero nosotros nos creemos más que Dios, juzgando y criticando. Y la base para entrar al reino de Jesús no es tu buena vida, no son nuestras justicias externas, no es mi historial de buenas decisiones y buenas obras. La base para entrar al reino de Jesús es su perdón. ¿Perdón de qué? Perdón de mis pecados. La única razón por la que cualquiera de nosotros es salvo es porque en algún momento Jesús te llevó a comprender tus pecados. Hermanos, nosotros venimos del pecado y seguimos pecando, hermanos. Jesús a ti te llevó a comprender tus pecados y tu necesidad de su perdón. ¿Cuántos dicen amén a eso? ¿Cierto? Cada uno de nosotros tuvimos esa experiencia, ese momento donde Jesús, el Espíritu Santo me llevó a ver mis pecados, a ver lo inmundo que es para Él mi pecado. Y se nos olvida, hermanos, que nosotros no encontramos a Dios. Él no estaba perdido, los perdidos éramos nosotros. Y sin embargo, personas como estos escribas no tienen idea de su necesidad del perdón de Jesús. Y esta actitud es el colmo, ¿no? Uno ve cosas del orgullo religioso y es el peor tipo de engaño en la que una persona puede caer. Esos hombres simplemente no podían creer que una persona piadosa pudiera relacionarse con gente así. Pero ninguna afirmación en todo este evangelio es más profunda que lo que le dice Jesús en respuesta. ¿Qué le responde Jesús? La respuesta es asombrosa, la respuesta es impresionante. Acá en el versículo 17, pasen conmigo al versículo 17, la respuesta de Jesús los deja callados. O sea, yo pienso que hicieron un plop hacia atrás, ¿no? Él les dice, los que están sanos no tienen necesidad de médico. Yo no he venido a llamar justos, sino a pecadores. ¡Wow! ¡Qué respuesta!, ¿no? Cristo es nuestro gran médico y Él atiende la enfermedad dentro de cada una de nuestras almas, la enfermedad de nuestro pecado. Sin embargo, es imposible entrar en su santidad, en su sanidad. Es imposible recibir su cura, a menos que nosotros entendamos, hermanos, la simple verdad de que soy un pecador. Sigo siendo un pecador. Seguimos siendo pecadores. Seguimos siendo orgullosos. Jesús estaba aquí específicamente para salvar a los pecadores. ¿Y cuáles son los tipos de pacientes que Jesús no puede curar? ¿Cuáles son los que no puede curar? Primero, aquellos que no saben de Él, Jesús no los puede curar, ¿cierto? Segundo, aquellos que no saben acerca de Jesús, pero que se niegan a confiar en Él. Aquellos que saben acerca de Jesús, pero se niegan a confiar en Él. Ese segundo tipo de personas Jesús no puede curar. Y tercer tipo de personas, aquellos que no admiten que lo necesitan. Debemos admitir todo el tiempo, hermanos. Así nosotros ya seamos cristianos, pero debemos admitir todo el tiempo que lo necesitamos a Él. Porque todo el tiempo pecamos, hermanos. Amén. Los escribas y fariseos lamentablemente estaban en esta tercera categoría, no admiten la necesidad de un Mesías, y exactamente lo mismo que cualquier pecador moralista de hoy, no admiten una necesidad de Jesús.
a menos que admitamos que somos pecadores, que merecemos el juicio de Dios, no podemos ser salvos. ¿Por qué? Porque Jesús solo salva a pecadores. ¿Solo salva a quiénes? A pecadores. Pero como disfrutamos de su gracia a diario, creemos que es un derecho, ¿cierto? Como a diario disfrutamos de sus misericordias, de sus gracias, de sus bondades, creemos que es un derecho y le reclamamos a Dios esto todos los días y creemos que es un derecho y tenemos una salvación maravillosa y perfecta en nuestro Señor Jesucristo. Y yo quiero recordarles que el evangelio que proclamamos y que una vez nos compartieron, porque una vez nosotros estábamos sin Cristo, recuerden muy bien eso, hermanos. Una vez nosotros estábamos perdidos y sin Cristo. ¿Sabe el hermano José qué le hizo a la niña? Allá dijo amén. Cada uno de nosotros, es importante que recordemos que el evangelio que proclamamos y que una vez nos compartieron, cada uno de nosotros éramos pecadores, nacimos en pecado, nuestra naturaleza está inclinada al pecado y tan pronto como somos capaces de pecar, elegimos hacerlo. Nuestros pecados nos ponen bajo el juicio de Dios y nos hacen incurrir en su ira. Nuestros pecados nos hacen culpables ante Dios. Cada pecado es una violación ¿de qué? De su ley. Cada vez que tú y yo pecamos, le estamos diciendo a Dios, tú no me mandas, no me quiero someter a ti. Yo me mando a mí mismo, yo planeo yo mismo, yo dirijo mi vida yo mismo. Cada vez que pecamos, hermanos, cada vez que tú pecas en lo oculto, le estás diciendo al Señor, tú no me gobiernas, tú no me controlas. ¿Y qué pasa con la paga del pecado? La paga del pecado es muerte, pero la muerte aquí no es el único problema. Más allá de la muerte está el juicio de Dios y más allá del juicio de Dios está la eternidad en el infierno. Para cualquiera que Dios no haya perdonado, separado de Él, ¿tú te imaginas estar separado de Él eternamente? Si nomás vivimos aquí en la tierra y nuestro pecado nos separa de Él y todas las consecuencias que vivimos por estar separados de Él acá, ahora imagínate tú eternamente separados de Dios. Eso es lo que pasa en el infierno. El mayor dolor es que Dios no está en el infierno. Dios lo controla, pero Él no está allí. Amén. No podemos hacer nada para compensar nuestros pecados, no podemos compensarlos haciendo el bien. Debemos aceptar que somos pecadores y que merecemos el juicio. Creemos que como recibimos y disfrutamos todos los días de todas las misericordias de Dios, creemos y lo exigimos a Dios que es un derecho, pero la verdad es que nosotros merecemos la condenación. Pero Dios, mire cómo es Dios, Dios cómo responde muchas veces a nosotros. En su gracia y su misericordia, ¿qué hizo Dios? Envió a su Hijo para morir por nosotros. En la cruz, Jesús pagó el precio completo de nuestros pecados. Él bebió la copa de la ira que estaba contra nosotros y Él murió en tu lugar y en el mío. Eso hizo Dios. Tomó los clavos en sus manos, en sus pies y cuando todo estuvo terminado, Él dijo, consumado es. Ese es nuestro Salvador. Ese es Jesús. Jesús resucitó luego entre los muertos al tercer día, tal como lo dice la Escritura. Y esto demostró que Jesús era quien decía ser. Demostró que los que confían en Él también serán resucitados a la gloria. Y demostró que el perdón que Jesús obtuvo fue perfecto y completo. Ahora yo quiero que para terminar, hermanos, terminemos con estas reflexiones. Solo hay una manera de ser salvo y es a través de la fe en Jesucristo. Solo hay una condición para recibir su perdón. Simplemente tienes que pedirlo. Pero para que alguien lo pida, primero debe admitir que lo necesita. No podemos pedir algo, hermanos, que no necesitamos, ¿verdad? Si tú lo necesitas, tú lo pides. ¿Pedir qué? Su perdón. Si tú entiendes que lo necesitas,
tú pides el perdón. Para concluir, como decía, primer punto, cuando Jesús me llame, lo seguiré inmediatamente. Segundo punto, miraré a todas las personas con amor y compasión. Tercer punto, aceptaré a todos los que Jesús acepta. Y último punto, puedo ver mi propia necesidad del perdón de Jesús. Hermanos, coloquémonos en pie para terminar. Espero que hayan sido edificados con la palabra del Señor. Si tú has confiado en Cristo, alábalo, dale las gracias a Él con humildad por mostrarte tu necesidad. Pero si tú no has confiado en Cristo, si aún no confías en Él, yo te insto a que lo hagas hoy, que en ese momento que vamos a adorar y vamos a orar, tú tengas una conversación privada ahí con el Señor. Amén.